Bueno, vamos a la siguiente entrevista. Está con nosotros el doctor Jorge Norero González. Él fue alcalde de Guayaquil, fue candidato a prefecto, ha tenido una vida como comentarista en varios medios de comunicación de muchos años. Y la ocasión de invitarlo no solamente es para hacer un análisis del Ecuador de hoy, sino a propósito de una mención que se ha hecho de su nombre en el ya bullado caso de los INA Papers. Usted, doctor, está más al tanto que yo. Ha habido un presunto hackeo a la cuenta personal del doctor Norero y aparecen supuestas conversaciones de él con personas allegadas al presidente de la República, donde no quiero tampoco interpretar nada. Me gustaría saber si primero esas conversaciones existen y si efectivamente usted ha tenido ese permanente contacto con el círculo cercano al presidente de la República. Buenos días, Jimmy, Rafael, Luisa, José y a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora Teleradio, de quien por supuesto tengo gratos recuerdos. Tengo todavía compañeros que los he visto y me ha agradado ver que la radio está muy bien. Felicitaciones a todos los que integran esta empresa, porque Teleradio es una empresa de comunicación. Y por supuesto, vamos a la pregunta. Aprovechar también la ocasión para adherirme a ese sentimiento nacional de pesar por la muerte de Julio César Trujillo Vázquez. Lamentar su fallecimiento, pero también que sirva como un ejemplo para que los demás líderes y la clase dirigente de este país se llene de esos principios y de esos valores que son fundamentales para decir que no es todo está perdido, que sí hay esperanza, que sí hay gente buena en el Ecuador, que sí hay gente honesta y que por lo tanto hay que seguir esos ejemplos. Y eso sí, publicitarlos para que los jóvenes vean en hombres de edad mayor un ejemplo a seguir, un paradigma, un líderes. Y a la pregunta, sí, efectivamente, INA Papers, que es el nombre que en las redes sociales se le ha dado, sí. Se le ha dado, han hecho una especie de video en donde se ha publicitado parte de mensajes que entre mi persona y Javier Macías Carminiani existió. Evidentemente que sí. Fueron mensajes que se dieron al inicio del gobierno, cuando el Ecuador entero estaba pues ya hastiado de ver cómo en una década se había ultrajado a la justicia, se le había metido mano a muchos sectores del Estado, del gobierno, y que por lo tanto era menester un poco descorreizar, como en efecto todavía se sigue diciendo que hay que descorreizar a la sociedad de esa garra que intentó apoderarse y hacerse de todas las funciones del Estado. Y por supuesto, yo le decía a Javier Macías de que mi participación, dado mi experiencia, mis conocimientos en el área, sobre todo de la seguridad nacional, estaban a la orden del gobierno. Y que quisiera que él, porque era amigo, en efecto es amigo de Lenín Moreno, sea el nexo para aquello. Me sorprende, eso sí, de que se diga que yo tenía algo que ver en el tema de Sinohidro, ¿no? Yo conocía de que Javier Macías era con su suegro el representante de Sinohidro y que como tal tenía derecho a ganar las comisiones como cuando se hacen las cosas de manera transparente y lícita. Pero no por ello decirle que se huya del país o que no le dé la cara o que tenga que rendir cuentas, como que en efecto todo el mundo tiene que rendir cuentas de acuerdo a la Constitución, si es funcionario público. Y en el caso de Javier, él no era representante de Sinohidro, sino el suegro y la hija. Es decir, esas conversaciones existieron. Pero en ningún caso manifiesta usted que pues lo involucra en el tema de los INA Papers. ¿Y qué tal si lo llaman a declarar? Usted si va. Por supuesto, pues voy a declarar, porque no tengo nada que ocultar. Como digo, en efecto, sí fueron parte de unas conversaciones que tuve con Javier Macías Carminiani, mi amigo, y que cuando yo soy amigo de alguien, por mucho que esté en desgracia, no tengo por qué decir no soy amigo de él. Lo que sí es cuestionable en todo caso, doctor, es que se produzca esta intromisión en conversaciones privadas. Lo que se intenta con esta intromisión, este hackeo, no a mis cuentas, sino fueron a las cuentas de él, no a mi cuenta no ha sido hackeada, fueron las cuentas de Javier Macías. Lo que se intenta por parte de INA Papers es crear cortinas de humo, pues,
para que no se conozca, como en efecto el país debe de conocer, la corrupción enquistada en los 10 años de la época del correísmo. Porque aquí con INAPAPER se pretende decir que Moreno es más corrupto que Correa, pues. Y eso no es así, pues. INAPAPER tendrán la denuncia de Villavicencio de INAPAPER tendrá que ventilarse donde corresponde, no en las redes sociales, sino en la justicia, como corresponde, pues. Porque tampoco puede ser que hoy las redes sociales se conviertan en los jueces, ni sean los ciudadanos con sus opiniones quienes pretendan sentenciar a las personas sin que exista un debido proceso. Y en ese sentido, ¿qué papel está jugando la Fiscalía en estos momentos en torno a las investigaciones, en torno a las indagaciones, tanto del tema INAPAPER como de las denuncias en contra del correísmo? Debiera ser lo que en la ley, en la Constitución se señala, porque quienes representen en la vindicta pública, ellos deben de ser los que efectúen la investigación, presenten los elementos de convicción y lleven y soliciten a los jueces las órdenes de prisión y los juicios y los procesos y la sentencia de acuerdo a los delitos que diga la Fiscalía que se cometieron. Pero no solamente de INAPAPER, pues tiene que ser de todos los casos. ¿Y podemos confiar en la justicia ecuatoriana? Bueno, yo creo que sí, porque estamos casualmente en un Estado de Derecho, de garantías, de libertades. Hemos vuelto a ese Estado de Derecho. Yo creo que siempre hemos estado. Lo que pasa es que como todos los gobiernos, la función ejecutiva siempre le interesa meterle la mano y tener su influencia, y eso no tenemos que intentar tapar el sol con el dedo. Mire, para pasar a otro tema que también es interesante, más allá de la aclaración que usted ha hecho de la mención de su nombre en esta cuenta hackeada, en esta cuenta personal hackeada. Hay algunas opiniones en el sentido que el Consejo Nuevo de Participación Ciudadana, que me parece que hoy o mañana ya se posesiona, podría revisar lo actuado por el transitorio. Algunas. Otras voces que no, que lo que se votó en la consulta popular fue una especie de superpoder que hace que todo lo que decidió el transitorio esté, como decimos en la calle, oleado y sacramentado. ¿Cuál es su criterio, doctor? En el derecho todo lo que se hace se puede deshacer siempre y cuando se cumpla con la normativa correspondiente. En mi criterio, el mandato popular que conformó este nuevo Consejo de Participación Transitorio no fue una asamblea constituyente de mandato de plenos poderes. Perdón, yo creo que ahí hay un exceso, una interpretación demasiado extensiva, como se dice en el derecho. Acá, si bien es cierto, ellos tuvieron condiciones especiales dadas las circunstancias que se generaron para que sea incluso destituido el anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo sí creo que habrá que revisar muchas de las cosas de las decisiones que se tomaron por parte del transitorio, te digo, por el nuevo. Claro. ¿Usted considera que sí está facultado el nuevo para revisar algunas cosas? Sí. Por ejemplo, yo creo que algunos nombramientos que se hicieron, por ejemplo, en el Consejo en el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional no, porque allí sí existió se escogió de manera transparente y pública a los miembros, pero no así en otros casos en que se escogió aparentemente y hay denuncias de que hubieron preferencias, hubieron influencias inclusive en el nombramiento. Ahora, doctor, usted que ya tiene muchos años en el trajinar político y de la comunicación, también debe tener ya una opinión, porque también quienes impulsan que desaparezca el nuevo consejo o que cambien sus funciones o que se reduzcan, están señalando que lo que debemos volver es a que la asamblea nombre contralor, fiscal, etcétera. ¿Qué le parece? Mire, por ejemplo, una de las decisiones que tomó el Consejo Transitorio de no nombrar al contralor hasta esperar que una junta, que un tribunal de cuentas, pero eso me parece descabellado, por ejemplo. Ya. ¿Por qué me parece descabellado? Porque eso de que tienen que esperar y por eso lo dejan al señor ya como encargado permanente hasta que haya un tribunal de cuentas, eso es descabellado. ¿En qué fundamentan esa decisión ellos? En la voluntad de solo los integrantes, pero cuando la ley sí les obligaba a ellos a tener que nombrar y escoger, pues. Pero ¿qué es menos malo, pongámoslo así? Que un consejo ya permanente como el que está elegido sea el que mañana más tarde elija las autoridades o que lo haga otra vez como antes la asamblea. Pero, todo tiene sus pros y sus contras. Todo tiene sus pros y sus contras, efectivamente, Jimmy y amigos del panel y compañeros.
Pero lo que sí hay que actuar siempre es de manera transparente. Eso es lo que enturbia cualquier situación en el país. Se ha dicho ya, yo creo que de manera incuestionable además, de que el problema del Ecuador no está en las leyes, en la Constitución, no en los hombres. Oiga, y hablando de transparencia, una de las decisiones del transitorio fue la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Usted estuvo corriendo como candidato a prefecto y luego pues renunció a su candidatura. Y una cosa era en pleno momento electoral mientras estaban en campaña, y otra el proceso electoral. ¿Cuál es su lectura de todo lo ocurrido? ¿Por qué renunció a ser candidato a la prefectura? ¿Y qué le dice a usted lo que ha sido el accionar de este Consejo Nacional Electoral tan cuestionado por muchos sectores, sobre todo ahora cuando la Contraloría, si bien es cierto no a la actual administración del Consejo, pero sí a las anteriores, van a investigar, han dicho en los titulares así reza, estamos realizando un examen al Consejo Nacional Electoral? Mire, el argumento del caso Arroz Verde me dio a mí la razón de lo que yo decía, por qué no quería participar. Porque aquí los dineros ilegales de contratistas, incluso narcotraficantes, están dentro de una campaña electoral. Porque usted no puede, dejar de reconocer que en la última campaña electoral hubieron excesos, pues, partidos políticos que han gastado millones de dólares. No había igualdad ni equidad. ¿Y de dónde? Pues de dónde es el tema, porque se lavaban las manos los miembros del Consejo Nacional Electoral diciendo que no había un reglamento y que por lo tanto ellos no podían hacer nada. O sea, las responsabilidades no serían solamente de los anteriores consejos electorales, sino también del actual. También, por supuesto que sí, pues, si el propio señor Enrique Pita lo denunció. Ahora, el Código de la Democracia requiere, yo diría que una autopsia, no es una cirugía una mayor. Auditoría forense. Ya, porque en realidad hay una serie de vacíos que son los que presuntamente presuntamente. Y que no se los tocan los que provocan, parecería ser que intencionalmente está así el código, ¿no? Déjale algún atajo por ahí. Y que no puede ser sino hasta un año antes, cualquier reforma, porque si no vale además. Y lo más simpático, doctor, es que decía hace un rato Enrique Pita que aun cuando mañana pasado se detecte algún tipo de irregularidad en el gasto electoral, en el tema de Arroz Verde, las sanciones que contempla el Código de la Democracia son microscópicas. Son un chiste. Son un chiste. Y es la destitución del cargo. Y cuando ya no están en función los derechos de derechos políticos durante un año, etcétera, pero realmente no es nada. Oiga, y a este paso, ¿cómo vamos? Pues a presentarnos entonces en las elecciones del 2021, con ese consejo y con este Código de la Democracia actual. Y peor, con esa ineptitud que han demostrado además, porque fíjese que hay todavía provincias que no han sido designados sus ¿qué nos espera entonces? Manaví también. Pero lo que dijo ahora Enrique Pita, o sea, faltan 9 meses más o menos, o tienen 9 meses para poder hacer algún cambio en el Código de la Democracia, la reforma en la Asamblea. Pero ¿quiénes hacen la reforma? Los partidos políticos. Pero ellos tienen que los proponer. Partidos políticos no, por eso no tienen que proponer. Son juez y parte. José, tú dijiste algo que sintetiza todo. El interés no es en cambiar el CNE, sino en manejarlo. Es decir, no estamos descubriendo el agua tibia, sabemos que este país es de vivezas, de zapadas. Esa es la realidad. El ratón cuidando el queso. Yo iba a decir el perro cuidando la salchicha, pero por ahí va. Quería hacer una pregunta a Gino. A propósito, yo no encuentro nada censurable en que un ecuatoriano ofrezca sus servicios al Estado, en primer lugar. En segundo lugar, imagino, porque conozco que tu especialidad es el tema de la seguridad. Y creo además que vas a viajar a Israel en busca de más conocimientos. Mi pregunta va orientada en esa dirección. ¿Cómo está el tema de la seguridad en el Ecuador? Más que eso quisiera, perdóneme, para ser más puntual, mi querido Rafael, ¿por qué no tocamos el tema de la seguridad en las cárceles? Eso ya es dramático, La seguridad en el país realmente deja mucho que desear, pero ya ahora resulta que ni en las cárceles está segura la gente, porque es más peligroso estar adentro que afuera. Mire, ¿Qué hacer? Una de las causas para yo haber ofrecido mis servicios era casualmente la inseguridad que vive el país, las amenazas contra los intereses vitales, los objetivos nacionales permanentes. Yo preveía el tema de los ataques a los cuarteles en la zona de la frontera norte.
Y le decía casualmente, en uno de los mensajes les decía a Javier Macías, oye, esto va a pasar y no podemos seguir entregándole el área de tan sensible como es la seguridad al señor Nava, al señor Vallejo, todos ellos que formaron parte de un grupito que dependía de quién, del señor José Serrano, de la época del correísmo. Gino, pero disculpa que te saque el tema y te regrese vamos al tema de las cárceles. Es gravísimo. Ayer 2 muertos. Sí, y estamos en estado de sección. Claro. 2 muertos más. Eso revela que el problema de las cárceles no es poner en Fuerzas Armadas a que hagan custodia externa, es interno, es una estructura. Es que la gente que trabaja ahí son gente que está corrompida, que vive del sistema carcelario y que por lo tanto hay que cambiarlos a todos. Allí tiene que ingresar, ahí tiene que digitalizarse para evitar las coimas. Todo el sistema del personal que está en las cárceles. Tiene que existir filtros para que ya nadie pueda ingresar comida, no puede ingresar absolutamente nada sin que pase por el registro de la policía a través de escáner, rayo X, de todas las cosas tecnológicas que hoy por hoy existen. Claro, sino que no la quieren aplicar porque no les interesa. El cacheo manual que se llama. No, pues tiene que haber rayo X, tiene que haber de todo. Como cuando uno ingresa al aeropuerto. Así tiene que haber todos esos sistemas de escáner. Bueno, pero es que es público, Gino, que hay bandas en las cárceles que dirigen las operaciones delictivas afuera desde adentro. Así es. Con teléfonos celulares. Y supuestamente hay inhibidores de señal. Bonito. Porque uno pasa por fuera de la penitenciaria y el teléfono se le cae. Pero adentro funciona. ¿Cómo es eso? Es que eso es lo chistoso. Gino, usted fue alcalde de la ciudad de Guayaquil. Recientemente acaba de posesionarse la doctora Cintia Viteri como la nueva alcaldesa. Esto tras 27 años de administración social cristiana. Mi pregunta es, 2 en 1. La primera, ¿qué le faltó hacer a Jaime Nebot, que estuvo 19 años frente a la administración municipal, y a su antecesor, León Febres Cordero? ¿Y cuáles serán, dentro de ese contexto, los retos y desafíos que le esperan a la flamante alcaldesa? ¿Cuántos días tiene el doctor Norero para contestar eso? Semejante pregunta en 1 minuto, doctor, muy puntual. Bueno, yo creo que hay muchas cosas. Por ejemplo, en el tema de participar e involucrarse en la seguridad es un tema que dejó como deuda pendiente, Jaime Nebot. Sí. Porque no puede, con el cuento de que no se llevaba con el señor o no quería ser, o él quería ser el líder en el Guayas o en Guayaquil de la fuerza de tarea conjunta que se dio para el tema de la seguridad, y como él creó más seguridad y que ya después ya lo sacaron, el general Mantilla, me acuerdo. Entonces eso es increíble porque hubo toda una infraestructura, se compraron camionetas, armas y todo el sistema de los ojos águilas para darnos seguridad, y después se lo dejó ahí en el limbo. Tarea pendiente ahí. Esa es una tarea pendiente. Yo creo que hay áreas marginales, como la zona de los bastiones, y que realmente no entiendo, gente que tiene allí asentamiento por más de 20 años y que carece de todos los servicios. Yo creo que Cintia Viteri tiene una oportunidad brillante para poder reivindicar a todos esos sectores marginados durante muchos años. En el tema, por ejemplo, de la recolección de los desechos sólidos, yo no entiendo cómo pueden tener un señor Zúñiga ahí, que creo que es el emperador de la basura y de los mercados, que hace y deshace, que tiene el negocio del peso de la basura. Oiga, ¿y las multas de tránsito? Ese es otro tema que también creo que con sensibilidad hay que actuar profesionalmente. Es que ese es el problema, uno de los problemas que ha heredado Cintia Viteri es, yo digo, el clientelismo que a su entorno tenía Jaime Nebot, de sus amigos. En eso no hay que reconocer que fue buen amigo de sus amigos, pero que lamentablemente la administración pública obliga y debe obligar a los que ejercen como funcionarios públicos a actuar en función de los intereses de la ciudad, del país, etcétera, etcétera, y no de los intereses de sus amigos. En el tema del aeropuerto, por ejemplo, yo no entiendo cómo pueden tener más de 200 millones de dólares en un fideicomiso sin invertirlos en las necesidades de la ciudad, pensando en un aeropuerto futuro, cuando el actual ni siquiera tiene copada su capacidad, sino en un 30%. Pues. Es decir, pensar en otro aeropuerto cuando el actual solamente se lo utiliza al 30% de su capacidad, pero me parece un despropósito. Sin dejar de reconocer que hizo buenas cosas. En el tema de la movilidad, por ejemplo, yo creo que en el tema de la movilidad el alcalde debió habernos consultado a los guayaquileños, a quienes vivimos y somos dueños de la ciudad,
Si queríamos que la Metrovía tenga el uso exclusivo de un carril, tenía que habernos consultado si quería entregarle a las fundaciones, por ejemplo, el tema como el Malecón 2000, que es de los guayaquileños, no es del señor Nebot ni de los concejales. Ellos son administradores, pero no dueños de la ciudad. Ese tema para mí de las fundaciones debió transparentárselo, porque allí se escondieron muchos de los amigos que hoy por hoy, no sé, se estarán preocupados si es que Cintia los va a dejar o no. Doctor, bueno, hay que hacer otro capítulo aparte, una entrevista aparte para conversar de los temas interesantísimos de Guayaquil. Gracias, doctor Norero, por su presencia aquí, por hacer las precisiones del caso en el tema INAPAPERS, sobre todo porque coincidimos también en que necesita, usted dijo un par de palabras ideales, auditoría forense, el sistema penitenciario del Ecuador, porque verdaderamente es dramático y habrá tiempo de conversar ampliamente sobre lo que tiene que corregirse en la próxima administración municipal. El doctor Jorge Norero González, nuestro amigo de todos, Gino Norero, estuvo con nosotros. En un café con JJ, de lunes a viernes por Teleradio 1350 y RTW24.